Hola, ¿qué tal? Estimados escuchas, sean muy bienvenidos a este nuevo episodio de Desde el Umbral. Estamos hoy con una invitada extraordinaria. Ella es coordinadora del programa de Regulación y Competencia de México Evalúa, la maestra Ana Lilia Moreno González. Ana Lilia Moreno actualmente coordina el programa de competencia y regulación en México Evalúa. Su labor reciente se ha enfocado en la transición energética en México, tanto a nivel nacional como subnacional. Además, es especialista en temas de gobernanza, tanto privada como pública. Anteriormente trabajó como gerente de precios de transferencia en KPMG y en Deloitte. Ana Lilia es economista por la Universidad Panamericana con maestría en la Universidad de East Anglia en el Reino Unido. Comenzamos. Desde el Umbral, con Viviana Patiño y David Rosales, un podcast sobre la transición energética y el cambio climático. Bienvenidos. Estimada Ana Lilia, bienvenida a Desde el Umbral. Muchas gracias, encantada de estar con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias, Ana. Desde el Umbral es un podcast, como tú lo sabes, de transición energética y cambio climático, y nos emociona mucho, además de conocer de las opiniones, el análisis, los estudios y el expertise de nuestros invitados, procuramos conocer un poquito más de su historia personal. Entonces, si te parece bien, comencemos con esta primera pregunta que va un poquito sobre tu historia. Cuéntanos un poco sobre cómo comienzas a dar tus primeros pasos en el mundo profesional y cómo es que llegas a la materia energética. Pues en primer lugar, quiero darles las gracias por esta invitación. Me sorprende bastante pues que venga de su parte que han entrevistado a grandes figuras del sector energético, personas que han sido grandes tomadoras de decisiones. Y pues mi historia es un poco distinta. Yo no he presidido ningún órgano regulador ni he estado en la toma de decisiones de una reforma energética. Admiro mucho a sus invitados de ediciones anteriores. Mi historia profesional empezó más en el sector privado. Yo estudié economía y después de terminar la carrera me dediqué un rato a la comunicación. De hecho, produje un programa de radio que estaba presidido por la Universidad Panamericana, donde yo estudié, y eso me abrió muchísimas puertas, me inspiró mucho profesionalmente, conocí a muchos tomadores de decisión y me gustaba mucho producir ese programa de radio semanal. Fue así que me quedé con esa inquietud durante muchos años. Después, ahí mismo en el programa de radio conocí a exalumnos de la Panamericana que se dedicaban al negocio de la consultoría en materia internacional, ya sea fiscal, comercio exterior, precios de transferencia. Y fue así que entré a trabajar al mundo de las Big Four. Empecé mi carrera en Coopers & Lybrand, me tocó la fusión con PricewaterhouseCoopers, yo era joven, y me dedicaba al mundo de la consultoría, y así fue que fui decidiendo pues algunas áreas de especialización, sobre todo en materia energética, en telecomunicaciones, un poco también de bienes de consumo, banca, y trabajé en esto durante 13 años. En medio tomé la decisión de ir a estudiar a Inglaterra, una maestría en economía, y con una especialización también en medios masivos de comunicación. Hice mi tesis en estos temas también, en la rentabilidad asociada a esquemas de concentración de mercados, estudié mucho competencia económica. Luego me reincorporé a las Big Four y ya en un periodo de mayor madurez, pues trabajé como gerente, como mencionaba David. Y ahí fue donde tuve el contacto con industria energética, especializada sobre todo en temas de petróleo. Llevé compañías como Shell, cuentas importantes como Intergen, Mitsubishi,
y me orienté al estudio de las finanzas y de los precios de transferencia. ¿Cómo llegué a la especialización en la que estoy ahora? Fue a raíz de que, pues, me di un momento personal, y en un momento en donde también esto de romper el techo de cristal no era fácil, y para mí no había mucho futuro en el mundo de la consultoría si yo quería también pues dedicarme a la familia y tener una hija que tengo muy felizmente. Hoy admiro mucho a las mujeres que se dedican a la consultoría y llevan familias muy difíciles esa vida, y buscando un mayor desarrollo personal y profesional, descubrí el mundo de la sociedad civil en donde trabajo actualmente. Desde el año 2012 trabajé en un proyecto con la Embajada de Estados Unidos relacionado con la transformación de México. En ese momento tomaba posesión el expresidente Peña Nieto, y acompañé la reforma de telecomunicaciones, la de competencia económica y la de energía desde el ámbito de la sociedad civil. Fue una experiencia súper enriquecedora. Conocí a tomadores de decisión tanto de energía como de telecom, como de competencia económica, mejora regulatoria también, y acompañamos estas reformas estructurales desde su concepción. Pudimos trabajar en la hechura de algunas de las exposiciones de motivos con los legisladores del Pacto por México, y eso nos abrió muchísimas puertas como sociedad civil. Descubrimos que somos un eslabón importante para que la gente pueda entender las reformas que se llevan a cabo, la coyuntura política, el papel de los ciudadanos en este tipo de transformaciones. Y pues ese es un como breve recorrido de mi trayectoria hasta ahora. Ana Lilia, muchísimas gracias por acompañarnos en Desde el Umbral. Realmente es fantástico poder platicar contigo. Platicábamos previo a esta sesión que, bueno, en alguna oportunidad ya he tenido el gusto de entrevistarte, y hoy te quiero poner en el spot porque creo que estamos ante un enorme desafío, como planteaba Viviana, en materia de cambio climático y transición energética. Entonces, aprovechando lo que nos platicas de tu importante y entretenida, yo te diría, además, sobre todo, muy inspiradora historia personal, de veras así lo considero. Me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que harías tú el día de hoy? Imaginémonos que Víctor Rodríguez Padilla te lleva a Pemex como consultora, precisamente, desde una postura como lo veas en tu historia original o en lo que haces ahora desde la sociedad civil. ¿Cuáles serían las recomendaciones que tú le brindarías para abordar a Pemex por delante, tanto en materia financiera como en el resto de los desafíos que tiene, con un toque orientado hacia atender los desafíos en materia de transición energética y cambio climático? Y bienvenida de nuevo, Ana Lilia. Muchas gracias. Gracias, David. Encantada de verdad de platicar con ustedes. Es un gusto enorme y compartir con ustedes estas mismas inquietudes. La pregunta es retadora, ¿no? Desde sociedad civil soy consciente de que no podemos brindarle a un nuevo CEO una receta de cocina, mucho menos consejos para dirigir una empresa tan grande como lo es Pemex, pero lo que sí podemos hacer, y que no todos lo pueden hacer, es darle un diagnóstico, un espejo desde la sociedad civil. Cómo vemos a Pemex, que es una empresa del Estado, pero cuyos últimos dueños somos los mexicanos, y no solamente los mexicanos de hoy, sino las generaciones que vienen hacia adelante, ¿no? de nosotros. Entonces yo le diría a Víctor Rodríguez Padilla, primero que bienvenido, que felicidades por el reto tan grande que implica dirigir un Pemex como el de hoy, que seguramente tiene todavía mucha riqueza, pero que también está muy desgastado como empresa, ¿no? Entonces,
pues algo que debería de abordarse de forma ya muy urgente es una interlocución guiada, estructurada, coordinada con sus principales stakeholders o actores interesados. Hasta la fecha no me es posible contar o relatar quiénes son los stakeholders que Pemex considera sus actores interesados más importantes. Okay. Algunas empresas del mundo como Ecopetrol o como Equinor sí tienen un mapeo público de sus stakeholders. Incluso algunas como Ecopetrol incluyen a sus stakeholders en su consejo de administración, ¿no? Entonces, en materia de gobernanza, pienso que es muy importante que la empresa escuche a sus principales actores, empezando por sus empleados, generando una interlocución con ellos tipo diagnóstico para entender qué es lo que ellos comprenden de su empresa y cómo la ven hacia el futuro y qué aspectos les preocupan. Aquellos que pueden ser conectados como riesgos o como temas que se podrían materializar y podrían poner en peligro sus propios trabajos, pero también cómo ven a la industria y cuál es el papel de Pemex en el cambio climático y en la transición energética y en el pasivo ambiental y social que tiene y qué propuestas sus propios actores pueden poner en la mesa para mejorar. Pienso que la gobernanza actual se lleva a cabo con estos procesos de interlocución y que pueden tomar tiempo, que requieren paciencia, que requieren inversión, ¿no? de consultores especializados que recaben toda la información, pero si no se escucha a los principales actores, incluyendo a los proveedores, incluyendo a los contratistas, incluyendo a sus propios pares, empresas con las que se relacionan, ¿no? en el sector y que pueden ser sus competidores, pero también pueden ser sus aliados. Me parece que la caja de resonancia o la caja de eco va a seguir siendo la misma, ¿no? Porque muchas veces tenemos ceguera de taller los que estamos inmersos en un mismo problema. Entonces, a mí me parece que sería algo enriquecedor y que le podría dar a Víctor una serie de espejos desde los cuales se puede observar. Nosotros desde México Evalúa hicimos con Fernanda Ballesteros, mi predecesora, un estudio de transparencia de Pemex y de CFE. Y en ese estudio elaboramos todo un catálogo de categorías desde las cuales es esperable que haya información pública disponible y de buena calidad. En su momento, cuando presentamos el estudio, recibimos de Pemex una muy buena retroalimentación. Les gustó mucho verse reflejados en ese diagnóstico que no los valoraba bien. Sin embargo, les decía la ruta a mejorar en materia de transparencia y puedo decir que en algunas áreas sí mejoraron. Sería bueno volverlo a hacer. Ejercicios como este ayudan a mejorar, ¿no? Entonces, creo que ese podría ser un buen paso a seguir y que nos diferenciaría un poco de las recomendaciones que todo el mundo está haciendo en materia de deuda, en materia de proveeduría, en materia de tecnología. Pues yo quisiera aportar en materia de gobernanza un granito de arena en ese sentido. Oye, y el conflicto de Pemex en materia de gobernanza es enorme, es una hidra de 1000 cabezas y además es una quimera hecha de un montón de líneas de negocio. ¿Cómo se lleva esta estructura de gobernanza a que impacte de corto o mediano plazo el plan de negocios? O dicho de otra manera, esta mejora en la gobernanza para Pemex podría ser muy fácil. No, pues yo qué más quisiera, pero tengo Hacienda respirándome en el cuello. ¿Cómo demostrar o cuál es el argumento o secuencia lógica, si quieres, bajo la cual podemos decir, es que estos temas de gobernanza no son nada más para un greenwashing o para hacerte sentir mejor con el resto del mundo, para que te des tú mismo saludos en la espalda, sino cómo es que este elemento de alguna manera podemos sostener que efectivamente impacta sobre el plan de negocios de la petrolera? Es una pregunta muy importante.
una buena gobernanza impacta directamente en el plan de negocios. Y Viviana lo sabe bien porque hemos dedicado mucho tiempo a estudiar lo que es el concepto de valor compartido. Y es que el valor compartido es un concepto que nació en Harvard del gran economista Michael Porter. Y es un concepto difícil de implementar, muy fácil de entender. Pero si se diagnostica bien, es una ruta hacia la generación de valor, aprovechando la buena gobernanza y la relación con los actores interesados. Y el principio básico es regresar al origen de la razón de ser una empresa. Y es que una empresa resuelve problemas. ¿Qué tipo de problemas? Problemas sociales, problemas ambientales, problemas de riesgos. Pensemos en la ciberseguridad, por ejemplo, pensemos en las emisiones alcance 3, que son aquellas emisiones que emiten los consumidores al usar los productos y servicios que compran de nosotros como empresa. Entonces, el elaborar un plan de negocios basado en, primero, la detección de los problemas sociales, medioambientales, los problemas que aquejan a nuestros principales consumidores y cómo resolverlos a través del diseño, la innovación de nuevos productos y servicios o productos y servicios mejorados que le den valor a los socios. En el caso de Pemex, es una empresa pública, entonces el principal valor tendría que ser entregado al mismo gobierno en forma de renta, en forma de valor, rentabilidad, y a los mexicanos, ¿no? Que viéramos que verdaderamente es nuestra empresa, y los consumidores percibieran una mejora sustancial en el tipo y calidad de productos y servicios que consumen de parte de la empresa. Entonces, ahí se cierra la pinza. Como ves, es un círculo virtuoso. En la medida en que la empresa puede diagnosticar cómo sus productos y servicios resuelven problemas, es en la medida en que va a entregar valor a sus socios, y los socios van a ver que vale la pena seguir poniendo el dinero en juego en esa empresa. En este caso, pues el gobierno. Wow. Muchas gracias, Ana. Adelante, Viv. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, hablemos de otro tema que también lo conocemos bien desde México Evalúa. Permitan hablar en plural porque Anita y yo colaboramos desde México Evalúa ya desde hace un rato juntas. Entonces, hay un tema, Anita, que sabemos que tú has estado muy al pendiente desde hace un tiempo, que es la transición energética, pero con la perspectiva del papel, como tú mencionabas, de estas dos grandes empresas que todavía son protagonistas del sector energético, Pemex y CFE. Si bien podríamos hacerles recomendaciones de gobernanza, pensando en lo que sería mejor para la transición energética, ¿qué les pudiéramos recomendar a ellas para que ellas también pudieran hacer algo por la transición energética de México? A mí me gusta mucho tu pregunta porque efectivamente trabajamos juntas y hablamos de estos temas todos los días, pero bueno, sentarnos a reflexionar sobre ellos no es algo que se haga todos los días. Yo quisiera pues decirle a estas empresas, básicamente van a seguir existiendo y van a seguir siendo protagonistas porque el régimen actual es lo que busca. Hay personas que dicen, ¿sabes qué? Ya véndanlas, privatícenlas, pero pues eso no va a pasar. Nuestros gobernantes actuales tienen, de hecho, el modo contrario, ¿no? O sea, todas las reformas constitucionales y de leyes apuntan a seguir apuntalando a estas empresas como pues los pivotes de la industria, tanto de hidrocarburos como de electricidad. Entonces, ¿qué se puede hacer al respecto? Me parece que el tener campeonas en las industrias es una manera también de mostrarse al mundo y es perfectamente válida. Estados Unidos, por ejemplo, presume mucho a sus empresas, aunque no sean estatales,
Sabemos que hay empresas como Microsoft o como Google que son norteamericanas y son empresas bandera de sus países. Sabemos que, por ejemplo, Electricité de France es una de las principales empresas de Francia y esa es estatal. Lo mismo Equinor en Noruega. Entonces, ¿qué podemos hacer con Pemex y con CFE? Me parece que sí es válido querer que estas dos empresas sean las lideresas de sus industrias respectivas, pero creo que también ellas tienen la gran responsabilidad de dar el ejemplo. O sea, si ellas van a transitar de manera íntegra hacia las energías menos contaminantes o en el caso de Pemex van a pensar en nuevos negocios donde podrían innovar productos y servicios para ir generando rentabilidad, generando valor, pero también entregando soluciones al mercado, sería la manera también de dar el ejemplo a las industrias privadas que coexisten con ellas, ¿no? Pemex y CFE no están solas, no están aisladas, están interconectadas con sus proveedores, con sus socios, con sus consumidores, con sus dueños, ¿no? Sus dueños representados por funcionarios públicos de alto nivel de la Secretaría de Hacienda, del Medio Ambiente, de Energía, de un número considerable de entidades públicas que están encargadas de vigilarlas, también de regularlas y de proponerles mejoras. Entonces, me parece que esta noción de que están aisladas y que son cada vez más poderosas es falsa y es perniciosa. Yo creo que al contrario, estas empresas deben de reconocerse como lideresas de sus propios mercados, pero también como referentes y como interconectadas y corresponsables. En esa medida, vuelvo a lo de los stakeholders, o sea, porque todo ese ecosistema representa interconexiones con personas, ¿no? Son institucionales, pero también son personales. Y me parece que están todavía muy lejos de adoptar esquemas de integridad corporativa, ¿no? Pensemos en la ciberseguridad. O sea, Pemex ha estado vulnerada en sus sistemas varias veces durante los últimos 6 años, ¿no? Eso la muestra frágil, la muestra insegura, la muestra falta de técnica, falta de profesionalismo. Eso no está bien, ¿no? Y los esquemas de gobernanza también apuntan a que todos esos riesgos se vayan mitigando para generar también una reputación y una práctica y una cultura corporativa interna que las lleve a ser el mejor estándar mundial, ¿no? Me parece que también hay cierto temor a adoptar mejores prácticas porque cuestan. A veces hay que invertir en consultores, a veces hay que invertir en capacitación para su personal. A veces parece que tienen avances en materia de género, pero todavía están muy lejos de tener paridad, de tener un reconocimiento claro y explícito de las mujeres que participan en sus plantillas. Entonces, todos estos esquemas de gobernanza pueden fortalecer a las dos empresas de manera sostenible, como se dice, ¿no? Y de manera de reputación, de que tengan una imagen positiva y que puedan brindarle al sector privado ideas y propuestas para crecer y para avanzar. Claro, esta parte es súper relevante sobre el tema de la reputación, además hablando del tamaño de estas empresas, ¿no? Ahora, en materia de competencia, ¿cómo ves tú lo que estamos haciendo en nuestros mercados? Es decir, sabemos que por el tipo de comentarios que ha emitido la ahora ya presidenta Claudia Sheinbaum, es posible que todavía se busque una dominancia de mercado tanto de Pemex como de CFE, tal vez mantener ciertos números, y también por la posible pérdida de la autonomía de la COFECE, es posible que se mueva un poco el tema de competencia en México. ¿Cómo vislumbras que sean estos cambios y hacia dónde deberíamos ir? Bueno, ahorita estamos en un terreno todavía especulativo y es peligroso, ¿no? Especular y hablar sobre lo que no existe. Podemos hablar
de lo que existe o ha existido y ha funcionado o no ha funcionado. Y algo que creo que puede ser analizado desde la perspectiva de la fuerza o de la fuerza entre posiciones en los mercados y las agencias antimonopolios. En el caso de COFECE y de la CRE, porque está interrelacionada la política de competencia con la política regulatoria, me parece que en el sexenio de Peña Nieto y de López Obrador se dieron circunstancias muy interesantes en análisis, en capacidades de la COFECE para analizar los mercados, para entender sus circunstancias y para promover mejoras. Por ejemplo, la simetría o la regulación asimétrica creo que fue un precedente muy importante para entender por qué es necesario a veces regular al agente preponderante, así se le llama la empresa grandota en el mercado que tiene un poder dominante del cual podría abusar y que además viene desde la estructura del mercado. Entonces, la regulación asimétrica no tiene por objetivo lastimar a la empresa preponderante, ni mucho menos. Sin embargo, sí es un reconocimiento de que existe en el mercado una empresa tan grande, tan dominante, que su mismo comportamiento natural aplasta a los demás, ¿no? Se dice técnicamente impone barreras a la entrada. ¿Y qué quiere decir? Que pues quien quiera participar en ese mercado no lo va a poder hacer simplemente porque el dominante no lo permite y a veces sin darse cuenta. Es un poco como estas películas de monstruos, ¿no? De Walt Disney, donde el monstruo pues no es tan mala persona, no es tan mal monstruo, pero simplemente por ser tan grande y por tener este rugido tan, ¿no? tan llamativo, pues ya asusta al bebé, ¿no? Entonces, la regulación asimétrica busca equilibrar esas diferencias. Y el regulador muchas veces es demasiado pequeño, no tiene la fuerza necesaria en términos de técnica o en términos de pagar abogados capaces, ¿no? De salir al pleito, porque el monopolio no se va a dejar tan fácilmente. Y entonces se dan estas relaciones de tensión entre el regulador y la empresa, en donde muchas veces gana el que más fuerza tiene para pagar los mejores abogados o porque tiene dinero para pagar 5 despachos internacionales de abogados y el regulador tiene un abogado, ¿no? Entonces, esto es interesantísimo y se dio y deberíamos de dedicarle tiempo a estudiar qué fue lo que pasó y cómo podríamos apuntalar la política de competencia hacia el futuro en vista de equilibrar las oportunidades, porque de eso se trata la competencia, de que las empresas que desean participar en los mercados puedan entrar, puedan competir, puedan hacer negocios, puedan entregar productos y servicios, ganar dinero, pero también pagar impuestos, pero también dar empleos, pero también cubrir brechas todavía no cubiertas de necesidades y que finalmente todos ganemos, ¿no? De la competencia. Entonces, si la propuesta que está hoy en el Congreso dictaminada y que podría ser votada eliminará la COFECE, nosotros desde México Evalúa estamos investigando y estamos descubriendo, y quiero comentar que estamos en proceso pero creo que también el poder político está en ese proceso, de encontrar mejores referentes para adoptar mejores prácticas de competencia económica en México. Y es que no es necesario, por ejemplo, muchas veces tener una ley demasiado sofisticada de competencia. Quizá lo que hay que hacer es simplificar un poco más y atender temas que todavía no se resuelven. Por ejemplo, la competencia desleal no está incorporada en la ley de competencia económica y en México tenemos impresionantes temas de contrabando, de mercados negros, de competencia desleal. En el mismo mercado energético tenemos el robo de combustible, ¿no? Entonces, esos temas no están atendidos desde la política de competencia y deberían de estar porque la política de competencia actual atiende a los mercados formales, pero a los mercados informales, que
son mercados, no los atiende nadie, ¿no? Más que tal vez las fiscalías, pero las fiscalías están muy ocupadas o son ineficientes o no saben de economía. Entonces, quizás se deberían de especializar las fiscalías en fiscalías económicas. Por ejemplo, quizá podríamos incorporar criterios de impactos ambientales, de impactos laborales por las concentraciones en los mercados, en las decisiones de autorización de concentraciones. O sea, hay muchas oportunidades que ya tienen otras legislaciones que la nuestra no las ha incorporado. Entonces, yo quisiera pensar en términos propositivos que si la COFESE desaparece, pues se creará otro órgano, algo nuevo, quizá imperfecto, pero que podría tener estos aspectos que todavía no se cumplen, incluyendo la desigualdad entre empresas, ¿no? Yo creo que también la ley de competencia no distingue entre pymes y entre grandes empresas, y a veces a las pymes se les aplica la misma ley y les cae una multa que las deja quebradas, ¿no? Entonces, este tipo de cosas creo que podrían considerarse desde una óptica incluso de izquierda, que recuperar el espíritu de la ley de competencia que nació desde las izquierdas en Estados Unidos cuando se regularon a las grandes empresas energéticas, ferrocarrileras, de telecomunicaciones. Ahí nació el derecho antitrust. Entonces deberíamos tal vez de aprovechar esta oportunidad y proponer algo diferente. Muchas gracias, Ana Lilia. Creo que has abierto distintos puntos que me gustaría recoger para dirigirnos hacia el siguiente tema que te queremos preguntar el día de hoy, porque empezamos un poco por los temas en general de Pemex como una empresa que necesita mejorar su gobernanza. Evolucionamos un poquito después a la hora de incorporar conceptos como el valor compartido y los temas de competencia. Entonces te quiero llevar a una pregunta muy específica, utilizando a lo mejor valor compartido, que es el tema del futuro tal vez inmediato que pudiéramos tener en el país. En materia de nearshoring, ¿ya se nos fue? ¿O todavía hay algunos elementos que aplicar? Porque a través del valor compartido planteabas una serie de principios fundamentales que podrían a lo mejor mejorar y darnos una mejor posición para tomarlo. Y el vínculo que quiero hacer, espero que no esté muy forzado, es estas posibles mejoras, ya sea Pemex o a CFE, que le permitieran dar acceso a más empresas a tener energía de calidad en los términos en los que plantea la Agencia Internacional de Energía, si gustas, de ser oportuna, a precio competitivo, en condiciones de certidumbre. ¿Es justo lo que nos hace falta o realmente ya la ola del nearshoring ya pasó y ya no la podríamos surfear? El nearshoring principalmente es, desde mi punto de vista, mucha propaganda. Hace unos meses nos preguntábamos en México Evalúa, estábamos en plenas campañas para las elecciones y las candidatas y el candidato, cuando tocaban los temas de economía, inmediatamente ponían la palabra nearshoring hacia adelante para hablar de las grandes oportunidades. Desde México Evalúa nos decidimos a tomar un set de indicadores. Dijimos, a ver, si hubiera nearshoring, ¿cómo se vería la economía? Y lo que observamos fue que había una desaceleración en la inversión extranjera directa, observamos una desaceleración en la generación de empleos, que hasta la fecha sigue. Observamos también una actividad económica en materia energética en serio declive, ¿no? Y son indicadores todos del INEGI. Entonces, analizamos como unos 11 indicadores y resolvimos que básicamente el nearshoring no se estaba viendo, no se estaba palpando. Intercambiamos opiniones con colegas de otras firmas, de think tanks y de consultorías. Algunos nos dijeron sí hay nearshoring, solo que no está en la dimensión que se maneja en la opinión pública. Revisamos los anuncios de inversión, tanto los que anuncia Secretaría de Economía como los que documenta Integralia. Y bueno,
entendimos que una cifra más o menos razonable de inversión extranjera directa para México, que diera pauta a la generación de empleos que se espera, que diera pauta al pago de impuestos, a la recaudación, rondaría los 35,000 millones de dólares anuales, y ahí estaríamos bien, ¿no? Cuando la Secretaría de Economía ya habla de cifras de 70,000 millones, pues realmente sí está muy disparado, porque nuestras municipalidades tampoco están preparadas para recibir tanta inversión. Hablamos con el exsecretario de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Puebla, por ejemplo, una persona súper experimentada, y él nos platicaba de la dificultad que puede tener el ordenamiento territorial para recibir nuevas inversiones en materia de adaptación, por ejemplo, de las vialidades o del manejo de residuos, o del drenaje, el agua que se necesita dotar a los parques industriales y, por supuesto, la energía. Y es un trabajo de largo plazo, o sea, no lo podemos resolver en 3 meses o en 6 meses. Es un trabajo que se requiere ir construyendo poco a poco para dar la certeza a inversiones que quieran mantenerse, porque no nada más es atraer la inversión, es que esa inversión se quede en México por muchos años, ¿no? Emblemas como Volkswagen de Puebla, ¿no? Siempre nos van a enorgullecer, o sea, todos los que tengan un amigo en Puebla, un familiar, sabrán que alguien trabajó en Volkswagen y hizo su vida ahí de manera plena. Entonces, eso es lo que quisiéramos, inversiones de calidad, no solamente capitales golondrinos, digamos, en manufacturas y distribución, que sí se puede, o sea, tú puedes montar una maquila rápidamente, pero también la puedes desmontar, ¿no? De lo que se trata es de generar capacidades, de dotar a los jóvenes de las capacidades que necesitan para que sean empleados en empresas de alto valor. Entonces, el nearshoring tiene sus ángulos y tiene sus problemas. No me atrevería a decir que no existe, o sea, sí tenemos nearshoring, pero quisiéramos más y lo estamos desaprovechando también porque no tenemos una planeación integral en estas materias de infraestructura, ¿no? La energía es claramente insuficiente para dotar de capacidad limpia a las empresas, para dotar también de certificaciones. No tenemos esa estructura, se está desperdiciando y otros países la están atrayendo. Vietnam, Costa Rica, Chile, están ya preparados en muchos sentidos mejor que nosotros. Entonces, sí tenemos la oportunidad, no se ha cerrado la ventana, pero vamos muy lentos en la preparación y en la información. No tenemos un mapeo oficial de dónde están las empresas, cuáles son las oportunidades en los municipios, cuáles son los obstáculos a las regulaciones locales que impiden que las empresas se instalen rápidamente. Entrevistando empresarios nos hemos dado cuenta lo difícil que es hoy en día abrir una cuenta bancaria para una empresa recién abierta, por ejemplo, por toda la regulación en materia de lavado de dinero. Entonces, una empresa que se instala en México y no puede tener una cuenta bancaria, pues claramente es un problema. Y yo no veo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores hablarse con la Secretaría de Economía para facilitar estos temas a la inversión. Otro tema es la inseguridad, ¿no? La semana pasada nos entrevistamos con personas de las asociaciones de transporte de carga y a la fecha no existe una solución para brindarles seguridad en las carreteras TEMEC. O sea, cuando ya tenemos carreteras TEMEC, o sea, donde transitan los contenedores con toda la producción que va interconectada a las cadenas de suministro de Estados Unidos, están las rutas, están las carreteras y no existe seguridad en esas carreteras al día de hoy. Entonces, todos esos elementos afectan la atracción de inversiones, sumados a las reformas que se están dando actualmente, la judicial, la de los órganos autónomos, que limitan la certidumbre. Pero aún así, con todo y todo,
en lo muy pequeño, como es el resolverles al parque industrial el suministro de electricidad o de agua, o el facilitarles este tipo de trámites, todavía no estamos ahí para resolver esos pequeños problemas. Muchas gracias. Hablando también de otro lugar en donde no tenemos mapeo oficial, me gustaría preguntarte sobre uno de los espacios en donde, cuando menos en mi opinión, es donde sociedad civil brilla y tiene la punta de lanza en todos sus análisis y observaciones. Uno de estos lugares donde hablamos de las comunidades más vulnerables. Hablemos un poco de pobreza energética y del papel que tiene en México. Desde México Evalúa hemos realizado algunos análisis y a mí me gustaría saber qué nos dice Ana Lilia Moreno. En tu opinión, Ana, ¿qué debería hacer México no solo para mejorar la cobertura eléctrica, sino para atender en su complejidad la pobreza energética? Gracias, Vivi. Pues tú has sido parte de esos diagnósticos y de esa perspectiva que tenemos en sociedad civil, y México Evalúa ha sido pues puntero en visibilizar dónde están los cuellos de botella de la política energética en esta dimensión de pobreza. Y es que tal cual el mexicano, cuando le preguntas qué es energía, pues lo primero que relacionará es su factura de luz, su factura de gas, su gasto en gasolinas o en transporte público, y todo eso conlleva una complejidad en el hogar que se conoce como la canasta energética, y que los mexicanos actualmente muchas veces no tienen el dinero suficiente para completar el gasto de la canasta. Hay expertos en México, en la academia, sobre todo Carla Sedano, muy reconocida, y también el doctor de la Frontera Norte, que no me acuerdo de su nombre en este momento, y tú te acuerdas. Y del doctor García Ochoa, que nos ha favorecido a veces con su sabiduría metodológica. Pero salvo estos esfuerzos académicos, en la política pública no hay una directriz clara de cómo el Estado puede resolver este problema o apoyar a las familias. También hay un debate. El debate es qué es pobreza energética y cómo se debe de atender, ¿no? En Europa, en los años 2000, se entendía como la capacidad que tienen los hogares, las familias, para pagar las cuentas de energéticos, y que no excediera el 10% para considerarse en pobreza energética. Esta noción ha evolucionado y hoy en día pues se traduce como más bien la capacidad que tenemos para hacernos de esos energéticos, y si alguno de ellos nos falta, entonces ser conscientes de que se cae en esa vulnerabilidad. Y esto tiene consecuencias muy importantes porque trasciende los deciles de los hogares. Es decir, no importa si eres rico, tú podrías ser pobre energético en cualquier momento, ¿no? Y lo hemos visto, por ejemplo, en Texas, donde generalmente la gente disfruta de energéticos a pasto y hay un poder adquisitivo, ¿no?, bastante mejor que el de México. Y en el momento en que han caído las heladas o los huracanes, en ese momento se rompen las líneas, se cae la electricidad y hay gente que ha muerto encerrada en sus autos tratando de calentarse con la calefacción del automóvil, ¿no? Eso es pobreza energética. Entonces, la noción de que cualquiera de nosotros puede caer en pobreza energética en cualquier momento de nuestra vida tiene que ser una base, una línea base, para que cada familia evalúe su huella y su riesgo. Cuando me refiero al riesgo, me refiero a esto, a que ¿qué haríamos si nos falta la electricidad? ¿Qué haríamos si nos falta el gas? ¿Qué haríamos si nos falta la gasolina? ¿Y cómo podemos prevenir esos riesgos, mitigarlos o anticiparnos a que se materialicen?
porque ante el cambio climático y ante los problemas financieros, por ejemplo, actuales en materia presupuestaria, pues posiblemente viviremos más apagones en los futuros años y tendremos que resolver cómo vamos a salir adelante sin electricidad, si nos quedamos 3, 5 días, 8 días sin luz, ¿no? Y también a sacar la huella, o sea, es decir, ¿qué representa mi consumo energético familiar en materia de emisiones de gases de efecto invernadero? Y cómo yo puedo contribuir a mitigarlo. Si cada familia supiera su huella de carbono y fuera consciente de que puede cambiarla, entonces podríamos ser partícipes de la lucha contra el cambio climático, que es algo que se ve tan lejano y tan abstracto muchas veces para las familias, ¿no? Me parece que es muy relevante también el tema de salud, sobre todo en aquellas comunidades donde todavía se usa leña y carbón, y la afectación que puede tener esto a las mujeres y particularmente a las mujeres mayores. Las estadísticas muestran altos índices de EPOC, o sea, el problema crónico pulmonar, por respirar humo de leña durante décadas. Y tristemente, la población más vulnerable es la mayor de 65 años, que ya va hacia el final de su vida. Y atender ese tipo de enfermedades sale muy caro para la salud pública y muchas veces se descarta al paciente, simplemente se le dan paliativos hasta que muere. Entonces creo que este tipo de afectaciones que están relacionadas con la pobreza energética debieran ser parte de la preocupación de la política pública, pero también de las familias. Ser conscientes de eso ayudaría mucho a avanzar en esta materia. Ay, Janet, muchísimas gracias. Por cuestiones de tiempo ya voy a tener que cerrar el espacio. Lo primero es agradecerte por estar con nosotros, por acompañarnos en este proyecto y darnos todas estas perspectivas desde un punto de vista que no habíamos tenido antes en este canal, que es sociedad civil. Y bueno, nos sobran razones para querer escuchar a sociedad civil, sobre todo organizada, especializada, estudiada, y esos son ojos expertos que también valen toda la pena del mundo tener cerca de nuestros oídos. Entonces te agradezco muchísimo, Ana, eres muy bienvenida cuando quieras en este espacio. Muchas gracias, Vivi, pues tú eres parte de esa construcción y también David, que sé que es también muy activo y muy participativo. Pienso que en México hay organizaciones muy valiosas, algunas como nosotros que somos un think tank, pero también hay organizaciones de campo, grassroots, se llaman en inglés, que pueden estar en este tema y en otros temas climáticos, de salud, de educación, de comunicación, de periodismo. Si la gente dice, ¿qué puedo hacer por México? Yo les diría, apoya una organización civil con tu trabajo gratuito, con tu dinero en donaciones, o con tus ideas, o con tu amistad, o con tu apoyo mediático, distribuyendo y leyendo todo lo que producen las organizaciones civiles, porque somos una oportunidad para la democracia. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias, estimados escuchas. Este es un espacio creado para hablar de la transición energética porque en Desde el Umbral creemos fervientemente que este sitio es un punto de vista privilegiado para observar cómo la humanidad llega hasta aquí en materia energética y ambiental, pero también tener una visión hacia futuro, hacia un futuro mucho más sostenible para esta generación y las que vienen. Les agradecemos muchísimo. Hasta la próxima. Muchas gracias, Ana Lilia Moreno, coordinadora del programa en Competencia y Regulación de México Evalúa. Muchas gracias, queridos escuchas. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes, a escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Muy, muy, muy agradecidos. Hasta luego. Desde el Umbral, con Viviana Patiño y David Rosales. Un nuevo espacio para la comprensión de los desafíos y soluciones en el camino hacia el futuro de la energía, con entrevistas a líderes y expertos del sector energético mexicano.
Suscríbete al podcast en todas las plataformas de audio, incluyendo Spotify, Apple Podcast y Amazon Music. Síguenos en ex Twitter en @desdeelumbral. Producción a cargo de RH Media.